Muy buenos días con todos y todas, gracias a los medios de comunicación. Estamos aquí los 3 legisladores del movimiento Pachakutik a fin de manifestar nuestro rechazo rotundo a la agresión, a la violencia, a la fuerza desproporcional utilizada por el Estado a través de la fuerza pública. No han respetado el derecho a la autodeterminación, el derecho a la resistencia. El día de ayer y hoy han ingresado a los territorios comunitarios, han ingresado a los domicilios de los comuneros y comuneras, han ingresado a los domicilios de las personas que viven en los distintos barrios de Otavalo y otras ciudades, por lo que rechazamos esta acción violatoria a los derechos fundamentales, que no es posible que por ejercer el derecho a la resistencia sean reprimidos. Exhortamos a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen toda esta vulneración a los derechos constitucionales y que lamentablemente aquí en el Ecuador no se puede esperar ni siquiera que se pueda transparentar y peor esperar que se juzgue estas acciones. Por otro lado, también queremos exhortar al mandatario que demuestre su madurez política, que demuestre que quiere gobernar para los más de 18 millones de ecuatorianos, que demuestre su valentía, que quiere resolver la crisis de la salud, de la educación, del desempleo, de la inseguridad, entre otros, y que se siente a dialogar con los distintos sectores, que entienda que hay pueblos y nacionalidades que a lo largo de la historia han venido siendo discriminados, excluidos y lamentablemente, pese a que en 1830 se fundó el Estado ecuatoriano, hemos vivido al margen. Esa es nuestra posición y queríamos compartir con ustedes. Gracias. El ministro de Gobierno y la ministra de Gobierno y el ministro del Interior han señalado que el paro debería terminarse esta semana. ¿Ustedes también cómo catalogan, tomando en cuenta las represiones que se están dando? La posibilidad de terminar está en la cancha del mandatario. Es él quien tiene que demostrar la madurez política y la voluntad de sentarse a dialogar con los distintos sectores y dar alternativas reales que posibilite el vivir con dignidad. Porque aquellas compensaciones y bonos no son políticas, son acciones de mendigos que lamentablemente se está imponiendo. Por eso es importante que se siente en una mesa de diálogo, diseñe políticas públicas sostenibles que garantice que todos los ecuatorianos y las ecuatorianas vivan con dignidad y que se les garantice la satisfacción de los distintos derechos constitucionales. Doctora, pero ¿no es necesario también que desde el lado del sector de los manifestantes, de las comunidades indígenas, también haya, digamos, un reducir tal vez las actitudes violentas o buscar a los infiltrados, destacarlos, para que esto un poco vaya llegando a un norte y a un diálogo real? Hay que sostener que las luchas de los pueblos y las nacionalidades han sido totalmente pacíficas. No descartamos la incorporación de infiltrados y probablemente de los mismos sectores quienes están cuestionando. A ellos les interesa deslegitimar la lucha de los pueblos. En ese marco, si no hay un cese, un alto al fuego que se ha armado en contra de los pueblos y las nacionalidades, me parece terrible. El presidente debería demostrar su actitud de sentarse y escuchar y empezar a gobernar para todos y todas, cesando y obviamente mandando a las Fuerzas Armadas y a la policía donde sí se requiere, como es en la frontera, a controlar el contrabando y también en las provincias donde se están asesinando a personas inocentes. Ayer en Imbabura la ministra de Gobierno dice que estuvieron a punto de firmar el acuerdo, pero fueron las dirigentes de las comunidades del sector de Imbabura los que a última hora, ya con todo procesado, dijeron no y siguieron en la paralización. Desconocemos aquello, sin embargo aquí en el Ecuador todos conocemos cuáles son las estructuras organizativas que tienen poder de voz y decisión. En ese marco lo que debería hacer el presidente es sentarse con todos los representantes de las distintas organizaciones. Y aprovecho para rechazar esta acción totalmente racista que hemos experimentado durante este periodo, en este caso el 12 de octubre. Imagínense, 533 años de resistencia de los pueblos y resulta que 2 hermanos otavaleños fueron cortados su cabello, lo cual es denigrante, es una verdadera expresión de la colonialidad y de un racismo que no son solo de las personas, sino un racismo estructural que lamentablemente vivimos. Más allá del rechazo, nada más, el día de hoy en la Asamblea, al igual que otras jornadas, se llevan al Pleno cambios en el orden del día para discutir el paro y políticamente quién podría capitalizar más la situación que vive el país. ¿Cómo toman ustedes, por ejemplo, los cambios en el orden del día que se presentaron hoy?
Me parece terrible, rechazamos igual, en lugar de que en esta asamblea se esté legislando para resolver los grandes problemas del país, resulta que el oficialismo se ha dedicado a presentar varias resoluciones que en nada contribuye a solucionar el problema, más bien lo incendia. Y lo más grave, rechazamos públicamente que los 3 legisladores del Pachacuti, a nosotros no se nos ha concedido la palabra. O sea, pasan debatiendo más de 10 horas en contra de los pueblos y las nacionalidades, en contra de la resistencia de los pueblos, y no se nos da el derecho a la defensa. Eso es lo que estamos viviendo aquí, un totalitarismo incluido en esta Asamblea Nacional. Más allá del rechazo y las resoluciones que se han aprobado previamente en el Pleno, ¿qué otras acciones se pueden iniciar aquí en la Asamblea que tengan efectos de cierta forma vinculantes, más allá de las resoluciones? Lo que se debería hacer es la fiscalización. Sería importante, por ejemplo, una resolución que se adopte aquí en la Asamblea para que se le traiga al ministro de Defensa, a la ministra del Interior, a los gobernadores de estas provincias, entre otras autoridades, y respondan por toda la fuerza pública y la agresión que han sufrido la población en territorio. Hay más de 100 heridos, más de 100 encarcelados, 2 personas que han fallecido, uno ha sufrido una ejecución casi extrajudicial, le matan con un disparo por la espalda. Hay un compañero de mi tierra, de la provincia de Bolívar, sin un ojo, y así sucesivamente. Aquí no les interesa fiscalizar. Ustedes conocen, lamentablemente el oficialismo ha venido actuando protegiendo a este gobierno. No les interesa ni fiscalizar absolutamente nada, ni siquiera los contratos irregulares y los perjuicios en contra del Estado, como el contrato de Progen, que se pierde más de 154 millones, no lo han hecho. Así que esa es la realidad que estamos viviendo en esta, entre comillas, primera función del Estado, que más parece está cooptado precisamente por el mandatario.